representantes de las provincias. Nuestro rol tiene que ver fundamentalmente con ser los guardianes del federalismo, porque esa es la función que nos asigna la Constitución Nacional en tanto en cuanto somos los representantes de las provincias. En nuestra organización institucional, basada en la representación, en el republicanismo y en el federalismo, las provincias, de acuerdo al principio alberdiano, tienen un poder originario, son anteriores a la nación y ese poder es indefinido, mientras que el poder del Estado nacional, del Estado federal, es un poder delegado y taxativamente definido respecto de sus competencias. Y en aquellos casos donde hay competencias concurrentes, siempre prima la voluntad de las provincias, porque, insisto, nuestro poder como provincias es originario. ¿Cuál fue el contexto histórico, además, donde se dio este ordenamiento institucional? Fue justamente para superar el periodo rosista. Rosas, que ha tenido grandes logros en la defensa de la soberanía nacional, sí fue un escollo para la organización definitiva de nuestro país, sobre todo la organización institucional de nuestro país en su totalidad. Y en ese sentido, toda la arquitectura de la Constitución Nacional se está basada en el respeto de las autonomías provinciales y en el respeto de los derechos individuales de los ciudadanos. Se quería desterrar la suma del poder público que tenía Rosas y ese poder ejercido centralmente desde la aduana de Buenos Aires a partir de detentar el cobro de sus derechos. Ese fue el origen, el fundamento histórico de nuestra Constitución. En ese sentido, tal como dijo la senadora Tagliaferri, mal podemos nosotros, como senadores que representamos a las provincias, avalar y aprobar un decreto de necesidad y urgencia que ya ha sido, no fue declarado inconstitucional porque su materia ya era abstracta en virtud de que ya había vencido el plazo, pero que sus fundamentos fueron declarados inconstitucional por el máximo intérprete de la Constitución, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el 287, el otro DNU, está en la misma línea, tiene los mismos fundamentos, al igual que este proyecto de ley que ha ingresado y que ha tenido tratamiento ayer en el plenario de las comisiones de Salud Pública y de Asuntos Constitucionales. Porque por más que sea una ley, eso no es óbice para alterar los fundamentos de la constitucionalidad que tenía el DNU 241 y que replica en su esencia el 287. Quiero hacerle una aclaración a la senadora Fernández Agasti cuando habló que en abril del 2020 el diputado Tonelli, de nuestro espacio político, había avalado el DNU original, creo que era el 280, que imponía las restricciones y le daba el marco de emergencia en virtud de la pandemia. Ese decreto de necesidad de urgencia estaba ajustado en cuanto a sus extremos legales y constitucionales, ya que no estaba funcionando el Parlamento Nacional. Recién, fíjense, el 4 de mayo del 2020 se dictó el DP 8/20 que posibilitó el funcionamiento remoto de este Senado y lo aprobó el Pleno el 13 de mayo del 2020. Es decir, en ese momento no estaba funcionando el Congreso. Ahora, seguir insistiendo en normas cuyo contenido es inconstitucional, recientemente dictado, en normas que cercenan los derechos individuales, también consagrado desde el artículo 14 en adelante de la Constitución, claramente no atiende otro de los principios de nuestro federalismo, que es la concertación. Nuestro federalismo es de concertación. Al haber poderes concurrentes entre la nación y las provincias, necesariamente tiene que haber una concertación para armonizar la aplicación de estas normas en la práctica y sobre todo a lo largo y a lo ancho de un país con características tan disímiles como es el interior de nuestro país.
Es cierto que al principio de la pandemia todos nos asustamos y por acción u omisión, algunas veces de manera implícita y otras veces de manera explícita, hemos resignado derechos que nos correspondían constitucionalmente. En este sentido, quiero citar al senador Brelinek, que lo escuché ayer en el plenario de comisiones, donde con meridiana claridad decía que el contexto era diferente. Ya ha pasado casi 1 año y medio desde que arrancó este flagelo. Y en ese momento de incertidumbre, de imprevisibilidad, de que se nos venía un tsunami, no a nosotros, sino a todo el mundo, todos, insisto, todos, hemos convalidado, y ahí tiene que ver parte también de ese federalismo de concertación, porque las provincias acordaron con el presidente muchos de estos cercenamientos a sus derechos. Fue en algunos casos explícito y en muchos casos de manera implícita. Ahora, ¿cuál fue la actitud que tuvo esta oposición hoy tan denostada en este recinto? Fue una actitud de acompañamiento, de comprensión. Nos pusimos todos a disposición del señor presidente y del Poder Ejecutivo para implementar estas políticas que a todos en ese momento nos parecían adecuadas. Ahora, el contexto claramente ha cambiado. Por empezar, hubo un cambio en esa actitud inicial del Poder Ejecutivo Nacional, en esa actitud inicial que tuvo el presidente de promover la concertación y el acuerdo. Por razones que desconocemos, fueron dejados de lado por un revanchismo oportunista. Se echaban culpas reiteradamente a la administración anterior y se hostigó al principal distrito gobernado por la oposición con la quita de fondos de manera ilegítima, tema que está también judicializado. Dicho sea de paso, no hay que ofenderse porque 2 poderes recurran a la Suprema Corte para que los dirima, porque eso está previsto en nuestro ordenamiento institucional y forma parte de las reglas de la democracia. Y será, como fue en el caso del DNU 241, perdón, la Suprema Corte de Justicia la que finalmente interprete respecto de la validez o no de esa norma. Pero no hay que ofenderse, forma parte de las reglas del juego institucional. Incluso se le faltó el respeto a nuestras provincias. Hemos escuchado que el presidente y el jefe de gabinete dijeron que el sistema de atención de la salud pública estaba devastado, que había sido abandonado. Quiero recordar que en nuestro país la atención de la salud pública le corresponde y es responsabilidad de las provincias. La Nación, creo, si mal no recuerdo, solamente administra 2 hospitales y financia algunos otros acá en el conurbano y en la capital, el Garraham, el Posadas, por otra parte, epicentro del vacunatorio VIP, el Cruce, me parece que financiado, el Hospital del Cruce financiado por la Nación, aunque lo administra la provincia. Pero el resto de los hospitales públicos es administrado por las provincias. Y insisto, se le faltó el respeto porque ese sistema, con sus más y sus menos, aguantó el cimbronazo de esta pandemia que fue claramente excepcional. Es cierto, también hay que reconocer que desde la Nación se proveyeron respiradores para reforzar las unidades de terapia intensiva. Pero en líneas generales, este sistema, que hay que reconocer a todos los gobernadores, funcionó razonablemente bien y hasta el día de hoy no colapsó después de más de casi 1 año y medio de pandemia. Y quiero recordar también que Juntos por el Cambio gobierna 4 de los 24 distritos que componen el país. Evidentemente, hubo un cambio de actitud que llevó a esa actitud intempestiva del presidente de anunciar de la noche a la mañana una serie de medidas restrictivas sin consultar con la provincia y donde la Ciudad de Buenos Aires ha incoado el amparo que finalmente tuvo sanción por parte del fallo de la Suprema Corte. Ahora se pretende una mayor concentración de poder, sobre todo en esta nueva ley que está en tratamiento, para hacer lo mismo que estamos haciendo hace más de 1 año y medio, cuando, insisto, el contexto ha cambiado. ¿Cuál fue el resultado de esta política? Veamos, en una muestra de 123 países, la Argentina duplica el promedio de caída del PBI y solamente
En Latinoamérica solamente están peor Ecuador y Perú. Eso desde lo económico. Hemos duplicado la caída del PBI. Por otra parte, en lo atinente a la salud, la Argentina triplica el promedio mundial de fallecidos por COVID cada 100.000 habitantes. Tiempo, senador. Ya redondeo, Presidenta. Solo 3 países de la región están peor: México, Brasil y Perú. Este doble fracaso se da en el contexto de que hemos tenido la cuarentena más restrictiva, una de las cuarentenas más restrictivas del mundo. Para seguir haciendo esto, ¿quieren más concentración de poder? ¿No sería mejor retomar el diálogo de ese federalismo de concertación y basados en evidencias y en experiencias comparadas, tomar medidas de consenso? ¿No sería mejor confiar en los ciudadanos en vez de vulnerar sus derechos? El gobierno responsabiliza a los ciudadanos con sus actitudes del agravamiento de la pandemia. El responsable es el gobierno, que subestimó la pandemia, que no hizo los testeos correspondientes, que no se consiguieron en tiempo y forma las vacunas. Ese es el verdadero responsable. Estamos a tiempo todavía y en esta oposición van a encontrar la disposición de retomar ese diálogo. Y exhorto a mis pares de las provincias que defendamos el federalismo y que no resignemos las banderas de las autonomías provinciales. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra.